La motivación para misiones. El impacto del Evangelio es más grande hoy que en toda la historia de la Iglesia. Propósito. Fuimos creados para vivir con propósito. Dios mismo vive con propósito y la manera de vivir con significado es dedicado a un propósito más grande que su vida, especialmente si es el propósito de Dios mismo. Él quiere redimir y motivar a los que eligen de aceptar su redención en la cruz y seguirle voluntariamente en obediencia y adoración. ¿Será posible que le adoremos sin tener la misma preocupación para el mundo que Dios tiene? Crecimiento del Evangelio ha sido increíble. Varios países han llegado a 25% y unos pocos casi a 50% de creyentes evangélicos. De 600 millones en 1910, que fue 35% de la población, a 2.000 millones o billón en 2010, que queda solamente 32% de la población mundial. Pero es increíble el crecimiento. Más creyentes han viajado por el mundo, aprendido más lenguas, traducido más escrituras, establecido más iglesias que en cualquier otra época de la iglesia. Con el crecimiento de la población estimamos que más del 50% de toda la humanidad desde la creación está vivo hoy. El crecimiento mundial es increíble en las misiones modernas. Desde el comienzo de la Reforma, tenemos muchos que empezaron con las traducciones de la Biblia. Ya tenemos 3.223 traducciones de la Biblia en el Nuevo Testamento y toda la Biblia. En cuanto a las agencias de misiones, comenzamos con apenas uno y ya son más de 3.500. Misioneros protestantes de cualquier denominación, en el comienzo obviamente hubo muy poco, pero ya son más de 140,000. Fondos invertidos en misiones, casi nada en el comienzo, pero ya son 3.5 mil millones o billón de dólares. El número de creyentes mundial, en el comienzo hubo muy poco, como veremos. Ya son más de 700 millones de evangélicos. Concentración de musulmanes y cristianos en África. Se nota que en el norte de la Verde esto indica la población de musulmán. Mucho desierto, pero la mayoría de la población está en el sur y la mayoría son cristianos, gracias a la tremenda obra misionera. En Latinoamérica, en 1900 hubo aproximadamente 50,000. Hoy hay más de 100 millones de evangélicos, o sea, 19% de Latinoamérica. La mayoría de los países, más personas asistan a las iglesias evangélicas que data del crecimiento se nota. Por ejemplo, en México hay 3%, Paraguay 6%, mira a Colombia con 8%, pero mira a Cuba, que tiene 9% que son evangélicos. Es un movimiento increíble en el cual estoy participando. Pero la afiliación religiosa en Latinoamérica es un tremendo cambio. Mire cómo los católicos están en decadencia, apenas 69%, y los evangélicos ya han crecido a más de 19%. Bueno, no hemos ganado todavía, pero es tremenda el cambio de la gente que están convirtiendo al evangelio. Estadísticas interesantes. Las denominaciones de protestantes, los bautistas tienen 9% de todos los protestantes son, y que esto representa un tremendo cambio. Pero el panorama de la fe en Latinoamérica, mire los países mayores en cuanto al evangelio.
México tiene 19, casi 100 millones de personas evangélicos. Colombia tiene 37.5 millones de personas evangélicos. Brasil tiene 143.6 millones de personas evangélicos. Y Argentina tiene 28 millones de personas evangélicos. Tremenda lo que está pasando y mucho más en los otros países. Además, la respuesta en las tribus animistas en las islas del Pacífico son 16% evangélicos convertidos de gente canibalista y primitivas. Cientos de tribus en la selva de Latinoamérica se han convertido a Cristo, pero cientos más ni han escuchado todavía. La mayor concentración de las tribus en Latinoamérica están en Colombia, con la frontera con Brasil. 100 millones de los quechuas en los Andes han comenzado a responder al Evangelio después de años de resistencia. Gloria a Dios. Cuando la cuestión de misiones realmente comenzó en el año 1792 con Guillermo Kerry, los evangélicos estaban así poblados alrededor del mundo. Muy, muy pocos, por la tremenda falta de la iglesia. Pero los evangélicos en el año 2000 han sido desparramados por todo el mundo. En mucho más, si hubiese comenzado con la pasión de misiones, ¿cómo hubiese sido cambiado la historia del mundo? 1% en las Asia, 5 y 10% de evangélicos en China, 10 a 30% en África y Latinoamérica y 30% en Norteamérica. El impacto en Asia, especialmente las Filipinas, en Sur Corea es más de 33% o 48 millones son evangélicos, que comenzó en el año 1880. 4.2% de los filipinos son evangélicos, con 1.300 misioneros globales. 7% de Indonesia son evangélicos, o sea, es 17 millones, a pesar de ser el país más grande de Islam. El movimiento de plantar iglesias en India ha sido el ejemplo para la plantación de iglesias en todo el mundo, con 28 millones o 2.3% de la población. India, especialmente en el sur, está multiplicando iglesias y enseñando al resto del mundo cómo multiplicar iglesias. El impacto en China también. Los misioneros fueron expulsados en la Revolución Comunista en 1950. Empezaron en 1730 con los primeros misioneros y lograron aproximadamente menos de 1 millón de protestantes en aquel entonces. En los últimos 20 años se estima más de 67 o 120 millones han llegado a ser creyentes en las iglesias en casas no oficiales, a pesar de ser perseguidos. Esto es la conversión en masa más grande en los 2000 años de la iglesia. Están creciendo a 10% por año desde 1979. Misioneros en relación con las religiones de las poblaciones. Es interesante cómo 93% de los misioneros ubican en zonas o países que son ya cristianos. Cierto que hace falta gran evangelismo, pero todas las otras religiones que falta gran exposición al evangelio nunca llegan por la falta de misioneros. Países antes cerrados ya produciendo fruta, por ejemplo Nepal, Turquía, Mongolia, Afganistán, Irán, Irak, que ahora responden al evangelio sorprendentemente. Surgen misioneros emprendedores con plataformas de negocios aceptados para ministrar en países con accesos restringidos, PAR. O TESOL, Teaching English as a Second Language, y tiene que tener un certificado.
involucrando en la educación o entrenamiento de nacionales en trabajos certificados como electrónicas, computadoras, sistemas, construcciones, etc. Negocios internacional y empresas. Todo esto son oportunidades para entrar en casi cualquier país. Misioneros provenientes de países del tercer mundo. En 1988, la cantidad de misioneros extranjeros eran 36,000 de los Estados Unidos y el número aumentaba más rápido que en el occidente. Hoy es más de 140,000 y el número de los Estados Unidos es menos todavía. Estudiantes internacionales convertidos a Cristo en su país pueden regresar a sus países causando gran impacto. Los coreanos han mandado más de 2,500 misioneros a otros lugares. Sin embargo, la mayoría son misioneros étnicos, es decir, que trabajan con gente de su propio país viviendo en otros países. Los países anteriormente cerrados que ya están abriéndose. Algunos todavía son peligrosos para extranjeros de cualquier forma. Estos países no aceptan personas del occidente. Pero también es posible ser misionero y emprendedor. En países también que antes habían sido cerrados, pero hay posibilidad de tener una plataforma de vivir y ministrar en esos países con mucha sabiduría. Y otros que es posible abierto para un testigo abierto. Herramientas para evangelismo mundial para hoy, el uso de radio, televisión, audiovisuales, proyectos digitales, gráficos, aviación misionera, computadoras, medios sociales, internet, transmisión por satélite, internet, lingüística científica, literatura publicada, educación cristiana, escuelas, universidades, educación por las iglesias, cursos bíblicos a distancia, y el estudio de misiología. En centros de investigación proveen información y metodologías mucho más efectivas que antes. Ahora es posible hacer mejor preparación de misioneros por causa de la tecnología. Mejor cooperación entre distintas misiones han facilitado mayor expansión del Evangelio. Este enfoque ha animado la evangelización de comunidades entre aún los musulmanes, hindúes y budistas y otros. Es un nuevo paradigma que estamos entrando. Liderazgo americano ha cambiado. Antes eran pioneros y ahora son entrenadores para otras naciones. Ahora las iglesias cooperan con distintos grupos para que ellos tomen la responsabilidad de alcanzar al mundo. El entrenamiento de líderes está pasando de estas organizaciones para empoderar a las iglesias locales, para preparar sus propios líderes para sus propias misiones. Se llama entrenamiento en iglesias, EEI. Misioneros emprendedores están aceptando el nuevo reto de unir sus negocios con el Evangelio. Experiencias misioneras de corto plazo ahora son el comienzo de la entrega a una vida dedicada a misiones. Los movimientos de iglesias en casas están expandiendo a países previamente cerrados al Evangelio. Un nuevo paradigma. No será fácil. La letra china para la palabra crisis está formada de dos letras más chicas que significan peligro y oportunidad. Dicho de negocios es sin riesgo, no hay ganancia. Es cierto en el ministerio. Pablo dijo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. 1 Corintios 16, 9. Las oportunidades siempre van juntos con los problemas y las crisis. El objetivo del curso es formar a cada creyente en un cristiano global, clarificar los mitos y malentendidos en cuanto a las misiones. No todo el mundo será misionero, pero todos pueden tener la mentalidad de misiones. Debemos elegir. Dios quiere que yo
sea un sustentador para que otros vayan o quiere que vaya en persona al mundo no alcanzado. 5 dimensiones de misiones que tocaremos. La dimensión bíblica. Formamos las convicciones en cuanto a la verdad adquirido de la forma inductiva de la Biblia. La dimensión histórica, las obras de Dios desde Pentecostés, que aprendemos y cómo debemos continuar. La dimensión contextual, comprender al mundo en que vivimos. La dimensión geográfica, información específica acerca de lo que las misiones han logrado en cada área del mundo. Y la dimensión práctica, la función de misiones por medio de las iglesias, las organizaciones y lo que provee sustento y los misioneros mismos. Medio de hacer misiones. Desarrollar el poder de la oración. Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de las mías, que enviaré obreros a sus mías. Enseñar misiones en las iglesias como algo normal. Aumentar la inversión financiera. Según Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Reclutar a misioneros, ser facilitador o ser un misionero, pero que siempre reclutar. Jesús mismo vivió diciendo, sígame. Mandar equipos para cumplir proyectos específicos y organizar a las iglesias para cumplir mayores proyectos en asociación. Formar equipos con 1 a 5 misioneros para proveerles oración y finanzas. La urgencia para involucrarse en misiones. 2.2 millones de personas mueren diariamente. Debe quebrar nuestro corazón. El que no cree, por cualquier razón, se pierde para siempre, según Juan 3:18. Oswald Sanders dijo que nuestra responsabilidad es la salvación de los que no creen, y su respuesta será al tanto de nuestra habilidad de llevarles el Evangelio o de hacer posible que éste se lleve a ellos. La pasión de Jesús es: edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18.